Hola a todos, el día de hoy les presentaremos los temas de lógica de primer orden, unificación y resolución, cláusulas de Hoare y resolución SLD, junto con mis compañeros Elder, Álvaro, Ayuso y Marcos. Les explicaremos estos temas sencillos y espero puedan comprenderlos. El primer tema a explicar es la lógica de primer orden. Esta también es llamada lógica de predicados. Es un sistema deductivo basado en un lenguaje lógico matemático formal. Este es un pequeño concepto de lo que es la lógica de primer orden. La estructura de la lógica de primer orden está dada por sentencia, como podemos ver en la imagen. Dice sentencia y te muestra una serie tipo fórmulas que utiliza lo que es la lógica de primer orden. Por eso es que vienen en esa parte y adelante vienen cómo están constituidas. La lógica de primer orden viene a solucionar algunos tipos de problemas y aquí podemos encontrar algunos que nosotros consideramos importantes, como son permite hacer cuantificación sobre los objetos de un dominio. Por ejemplo, puede expresar cosas como todas las máquinas son inteligentes, algunas máquinas funcionan correctamente, etc. El segundo punto permite representar propiedades de los objetos particulares del dominio por medio de predicados y funciones. Lo de las funciones se refiere a las fórmulas que anteriormente había presentado, como les dije, y permite trabajar con subconjuntos de objetos que pueden venir caracterizados por propiedades que se describen por medio de propiedades y funciones, que es lo mismo las funciones que ya les había comentado. Todos estos tres puntos importantes que mencioné son algunos de los problemas que puede solucionar lo que es la lógica de primer orden. Es decir, a base de algunos predicados, es decir, el título del tema del que quieras solucionar y las funciones que ella te presenta, puedes solucionar el problema que desees, en caso de que quieras realizar algún problema que se tenga que solucionar con lógica de primer orden. Alfabetos, que es parte igual de la lógica de primer orden. Todos los lenguajes de lógica de primer orden utilizan un conjunto común de símbolos. Además de este conjunto, cada lenguaje utiliza algunos símbolos propios. Los símbolos propios de cada lenguaje determinan qué constantes, funciones y relaciones considera. En este caso se refiere a lo que ya había comentado. Cuando tú realizas un enunciado de lo que va a ser el problema, ahí digamos que dependiendo del problema son lo que vas a utilizar, las fórmulas que vas a utilizar y las funciones, en este caso las funciones son las fórmulas que vas a utilizar para poder solucionar lo que es el problema que quieras encontrar. Bueno, el tema de explicar el día de hoy es alfabeto del lenguaje de primer orden. Bueno, los alfabetos del lenguaje de primer orden incluyen símbolos comunes y símbolos propios. Bueno, en los símbolos comunes aparecen las variables representando con var y x1, x2 y x3 como tenemos aquí en el ejemplo. Y también cuenta con conectivas. Las conectivas son las que se encuentran aquí en el ejemplo. Igual cuenta con cuantificadores, que es a como se representan aquí en el ejemplo. Ya también los símbolos de puntuación, que son los paréntesis y comas. Igual entra el símbolo igual. Bueno, estos son de símbolos comunes, de parte de los símbolos comunes. Bueno, ahora de los símbolos propios entran un conjunto de constantes que se representa con C1 y C2 y un conjunto de funciones que se representa con la F1 y F2 y un conjunto de relaciones que representa con R1 y R2. Bueno, así como nos muestran en el ejemplo, tenemos símbolos comunes y del otro lado símbolos propios. Bueno, esta es la parte del alfabeto de un lenguaje de primer orden. Y bueno,
También una inducción y recursión. Bueno, como sabemos, cada lenguaje de primer orden tiene una estructura. Bueno, hay dos conjuntos inductivos, el de términos y el de fórmula. Bueno, más adelante vamos a ver unos ejemplos de fórmula. Bueno, igual los principios de inducción. Bueno, esto nos muestra que toda variable tiene una propiedad P, igual que toda constante del alfabeto tiene una propiedad P. Y igual si los términos de T1 a Tn tienen la propiedad P y F es una función n área del alfabeto. Bueno, esto nos dice que cada constante o relación o variable va a llevar consigo la propiedad P. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se lleva una fórmula atómica que tiene la propiedad P. Bueno, son 4 ejemplos sobre cómo es que se llevan a cabo. Bueno, y ya aquí en sustituciones, bueno, cada fórmula de primer orden tiene una estructura. Bueno, esta estructura es de árbol y bueno, desde la fórmula inicial necesariamente llegan a las subfórmulas elementales. Bueno, estas subfórmulas atómicas, digamos, aquí tenemos un ejemplo de cómo se representa. Bueno, esto es para que vemos la estructura que lleva una fórmula de primer orden. Y eso es en la parte de sustituciones. Ya la parte de interpretación en lógica de primer orden. Bueno, los lenguajes de primer orden tienen un alfabeto más expresivo. Bueno, que cuenta con constantes, funciones, relaciones. Y bueno, dependiendo de cuántos símbolos propios tenga, entonces va a ser el lenguaje más complejo. Digamos, va a ser un lenguaje matemático mucho más complejo. No va a ser un lenguaje así simple, porque aquí no va a tener tantos símbolos comunes, sino que va a depender de cuántos símbolos propios tenga. Entonces, digamos, con esto vamos a saber qué tanto va a ser de complejo. Y pues aquí tenemos un ejemplo. Bueno, aquí donde dice escoge un primero un conjunto U no vacío cualquiera por cada predicado monádico como Px, debe escoger un subconjunto de U por cada predicado diádico como Rx, debe escoger una relación binaria en U. Bueno, aquí nos está dando a demostrar que dependiendo de todos los símbolos propios que va obteniendo, el lenguaje va siendo más complejo y bueno, sería un poquito más complicado. Bueno, eso es en la parte de interpretación en lógica de primer orden. Y aquí tenemos una fórmula en lógica de primer orden. Bueno, está definida sobre algunas constantes, funciones y predicados. Bueno, aquí está, dice notación, un vocabulario L es la unión de tres conjuntos y aquí como vemos tenemos las constantes, las funciones y las relaciones y con su respectiva representación. Y igual tenemos la área de una función f, relación R, es el número de argumentos de f de R. Bueno, cada función tiene un área mayor a 0 y cada relación tiene un área mayor o igual a 0. Como observamos aquí, dependiendo de los símbolos propios, igual va siendo más complejo el lenguaje. Aquí, como observamos, tenemos lo que ya le mencionábamos, los símbolos propios, que son los constantes, las funciones y las relaciones. Bueno, y aquí, en la fórmula lógica de primer orden, es cómo se va construyendo. Bueno, llevando a cabo conectivos lógicos, como pueden observar, ahí nos muestra en el ejemplo cuáles son los conectivos lógicos. Igual los paréntesis, que la mayoría ya los conocemos, cuáles son los paréntesis o las comas. Igual relación binaria, variables y cuantificadores. Y aquí tenemos el ejemplo, cómo va representado. Y bueno, esto es lo que debemos utilizar para llevar a cabo una fórmula lógica de primer orden.
Bueno, eso sería todo de mi parte. Mis compañeros le explicarán más de detalle sobre los temas que se llevarán a cabo en esta exposición. Bueno, a continuación tenemos unificación y resolución. ¿Qué es unificación? Dice, es un proceso que consiste en encontrar una asignación de variables. Es para poder realizar pasos para poder encontrar los variables, identificarlos con fórmulas que para unificarlas. El resultado es el unificador y se expresa como un conjunto de pares de sustitución y variable para cada una de las variables asignadas. Dice que es decir, ¿qué es eso? Este conjunto recibe también el nombre de sustitución. Puede ser variable o sustitución. El valor de sustitución para una variable puede ser cualquier término del lenguaje lógico utilizando, exceptuando términos con la misma variable. El cálculo del unificador más general. Existe un algoritmo recursivo. Aquí hablamos de recursividad. Dice que entrega como resultado el unificador más general de dos fórmulas lógicas. O si no, se pueden unificar las fórmulas de las variables. Una indicación de falla para simplificar la especificación de este algoritmo. Conviene mejor reescribir las fórmulas en una notación de listas al estilo Lisp, aplicando recursivamente las siguientes reglas. Una regla sería la de términos simples y la otra es la de términos compuestos. Dice, el primer término simple pues sería de símbolos de constantes y variables, no se modifican. Y ya la de compuestos pues declara una fórmula donde es A llevando en paréntesis T1, T2 hasta el T infinito y todo eso multiplicado por A, T1, T2 y así sucesivamente. Ese sería el cálculo del unificador más general, como se logra ver en la imagen. Dice, para aplicar el algoritmo de unificación se distingue cuatro tipos de términos. ¿Cuáles son esos términos? Ya se los voy a comentar. Muy bien. El primer término es el símbolo de constantes, incluyendo nombres de predicados y funciones. Ya la segunda son símbolos de variables. La tercera lista vacía y la cuarta lista no vacía. Muy bien. Dice que el algoritmo de unificación hecha la transformación a listas. El algoritmo se escribe de la siguiente manera, como lo pueden ver en la imagen de la diapositiva. Traen unos códigos de la función, sí, como lo habíamos comentado en la diapositiva número 15 de los términos compuestos. Así se aplica. Función unificar. Si T1 es igual a T2, regresar unificador vacío. La resolución. ¿Qué es la resolución? El algoritmo de resolución dice que consiste entonces en iterar la aplicación de la regla de la resolución mientras el objetivo resultante no sea vacío. Ojo, que no sea vacío para que el algoritmo pueda iterar la aplicación de la regla. Nunca se resuelven las reglas o hechos de la teoría del universo entre sí, siempre participa la cláusula o una cláusula derivada de ella y la otra participa siempre la cláusula de consulta. Bueno, pues hasta aquí mi parte. Espero haya sido claro, conciso. Gracias. La expresión anterior del algoritmo de resolución es no determinística. Para implementarlo en una máquina secuencial se requiere precisar un orden de evaluación, lo que se puede lograr mediante los siguientes criterios. Satisfacer siempre primero
el primer subjetivo de la consulta, luego el primer subjetivo de la cláusula resultante y así sucesivamente. Ordenar las reglas y hechos de la teoría del universo y elegir la primera regla unificable para resolver. Cada vez se utiliza una regla o un hecho, se reemplaza sus variables por variables frescas creadas dinámicamente. Cuando ya no se puede seguir resolviendo, volver al último punto de decisión y elegir la siguiente regla para resolver. Esto constituye un backtracking que permite recorrer todas las soluciones posibles siempre que no haya recursiones infinitas. Reglas constan de las siguientes. Regla de resolución representada por res. Es una cláusula de la forma. Es una fórmula atómica. Es una cláusula de la forma. Es una fórmula atómica. Es una cláusula de la forma donde es una sustitución de renombramiento tal que y no tienen símbolos de variable en común y es unificador de máxima generalidad. Regla de disminución representada por dis, donde es una cláusula de la forma, siendo los iterales fórmulas atómicas ambas. Refinando la resolución. La resolución general es un mecanismo muy potente de demostración, pero tiene un alto grado de determinismo en la selección de las cláusulas con las que hacer la resolución y en la selección de los iterales a utilizar en la resolución. Desde el punto de vista computacional es muy ineficiente. Desde el punto de vista práctico puede sacrificarse algo de flexibilidad y obtener un mecanismo más eficiente que sustente un lenguaje de programación más realista. Restringimos las fórmulas de las cláusulas de modo que a lo mismo tengamos un literal positivo. En notación Kowalski, esto quiere decir que a lo sumo tiene un átomo en el lado izquierdo. Estudiaremos un método de resolución específico para este tipo de cláusulas. Cláusulas de Horn. Resolución SLD. Una cláusula de Horn es una secuencia de literales que contiene a lo sumo un literal positivo. Al escribirla en notación de Kowalski tendrás una de estas cuatro formas: hecho, regla, objetivo, éxito. Los hechos y las reglas se denominan cláusulas definidas. Los hechos representan hechos acerca de los objetos de nuestro universo de discurso, relaciones elementales entre estos objetos. Las reglas expresan relaciones condicionales entre los objetos de dependencias. Se llaman cláusulas de Horn aquellas que tienen como máximo un literal positivo. Hay dos tipos: las cláusulas determinadas o cláusulas de Horn con cabeza son las que tienen un literal positivo. Caso particular son las no tienen más que ese literal positivo que representan hechos, es decir, conocimiento factual. Los objetivos determinados, cláusulas de Horn sin cabeza, son las que no tienen ningún literal positivo. En este caso las fórmulas atómicas son inconsistentes, es decir, no es posible que sean todas verdaderas, proveniente de la negación de conclusiones que el sistema deductivo debe obtener mediante deducción y refutación. Cláusulas de Horn. Las reglas engloban todos los casos en el siguiente sentido. Un hecho es una regla con cuerpo vacío, un objetivo es una regla con cabeza vacía y el éxito es una regla con cabeza y cuerpos vacíos. Nótese que en las cláusulas de Horn trabajamos con secuencias literales en vez de conjuntos. Esto implica dos cosas. Los literales pueden aparecer repetidos en el cuerpo. Hay un orden en los literales del cuerpo. SLD resolución. Selection Rule Driven Linear Resolution for Definite
Clausules es lo que significan las siglas SLD. Es un caso particular de la resolución general donde los resolventes son siempre objetivos. Los programas son conjuntos de cláusulas, cláusulas definidas, hechos y reglas. Hay una función de selección que se selecciona un átomo del resolvente a quien aplicar resolución. SLD resolución lineal con función de selección para cláusulas definidas. Es un caso particular de la resolución general donde los resolventes son siempre objetivos. Los programas son conjuntos de cláusulas de OR, es decir, hechos y reglas. Hay que seleccionar un átomo al que aplicar la resolución. Procedimiento de SLD resolución. Características. Elección del literal en objetivo, el primero. Elección de la cláusula, la primera que se equipare. Estrategia de búsqueda en profundidad. Hacia Prolog. La resolución SLD está mucho más próxima a una implementación realista de la programación lógica porque ha acotado notablemente el indeterminismo con respecto a la resolución general. Las cláusulas de OR son lo suficientemente expresivas para utilizarlas como lenguaje de programación. Esto sería todo de nuestra presentación y muchas gracias por su atención.